En cuanto a agenda, tenemos entonces 3 puntos que son los que les quiero comentar y hablar un poco acerca de lo que Avianca tiene en actualización de estos temas. Como punto 1, vamos a ver las medidas de seguridad, lo que nosotros consideramos como nuestros protocolos BioCare, que tenemos implementados para toda la operación que ya tenemos operando y todo lo que se va a venir de acá en el futuro. Como punto número 2, las medidas de protección a clientes que estamos manejando desde que empezó la pandemia, cuáles son estas protecciones que estamos haciendo para los pasajeros que ya cuentan con boletos emitidos con nosotros, para aquellos que quieren hacer compra de boletos nuevos y cuáles son las alternativas para usar en cada caso y que esos boletos no venzan, o bien que el pasajero pueda viajar con un poco de flexibilidad a la hora de que tenga que hacer cambios. Y por último, un tercer punto que es comentarles cuál es la actualización en cuanto a nuestra operación o ramp-up. Esos son los 3 puntos fundamentales que vamos a ver durante este ratito y vamos a comenzar entonces con el primero, que son las medidas de seguridad de Avianca, para que el pasajero pueda volver a confiar en nosotros, quiera nuevamente brindarnos esa confianza para comprar un boleto y que esté seguro de que a la hora de que comience su viaje esté tranquilo, esté seguro, no tanto indicándole cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para poder volar, sino también lo que nuestra tripulación y todo el equipo de Avianca tiene que hacer. Y les comparto un video para que veamos un poco cuáles son estas condiciones o cómo se están aprobando estos protocolos que tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Marroquín Rogel, soy médico pediatra, trabajo para 2 instituciones que tienen pacientes de carácter público. Estoy más que todo en la selección de pacientes que podrían tener COVID-19. Estoy muy familiarizado con las normas de prevención y protección personal para evitar la adquisición del virus COVID-19. Desde hace más o menos 6 semanas me estoy desempeñando en esta obra. He tenido la opción de leer las normas de seguridad que ofrece Avianca para los pasajeros, ya que van a reiniciar sus vuelos y sus atenciones al cliente, y debo decir que estas son prácticamente iguales a las que yo ocupo cuando atiendo pacientes. De hecho, no solo son iguales a las que ocupamos en los sistemas de salud nacional, sino que son también las mismas que sugieren los protocolos de detección internacional, de prevención internacional, lo cual me parece que es muy confiable y muy adecuado. Entonces, sí, yo diría que Avianca es recomendable para poder realizar estos vuelos. Bueno, comentando un poco acerca del video, lo tenemos al señor Marroquín, que en nuestro caso es una de las personas que ayudó un poco a diseñar cuáles son estas normas de prevención que se tienen que seguir para toda la operación aérea que nosotros vamos a estar teniendo. Más que nada por la seguridad, como les comentaba, tanto de los pasajeros como del propio cliente interno, para poder preservar obviamente no solo la seguridad y la higiene que hay en los equipos, en los aviones, sino también del cuidado entre nosotros para evitar futuros contagios. En esta fase de poder regular cuáles son esos protocolos o esas normas preventivas, hay 3 puntos fundamentales y son los que les voy a pasar a comentar ahora, que son cuáles son las medidas a seguir en cuanto a antes del vuelo, durante el vuelo y en los aeropuertos. Nosotros acá en el costado derecho tenemos una imagen que muestra diferentes puntitos con números, más que nada determinando cuáles son esas normas a seguir, en este caso, por el pasajero. La explicación obviamente la tienen acá al costado, pero básicamente se trata de que el pasajero viaje siempre con su kit de seguridad. Eso está regulado en todos los países, por lo cual es algo que tienen que cumplirse obligatoriamente, que siempre dentro de su kit de bioseguridad esté previsto su tapabocas, su mascarilla,
sus guantes, el gel y todo aquello que el pasajero quiera llevar para obviamente tener el cuidado con él mismo y con los demás pasajeros. El segundo punto, es necesario que los pasajeros preparen cuáles son los documentos de viaje requeridos por cada uno de los países. Si bien nosotros estamos y tenemos esta regularidad en cuanto a las normas que se tienen que seguir de prevención de COVID a nivel global y más que nada con todo lo que está relacionada a IATA, también tiene que ver con cada uno de los países y lo que exige cada uno para poder hacer el ingreso o la salida de ese país. Entonces es necesario que previo a eso, tanto el pasajero como más que nada ustedes que son sus agentes de viajes, puedan siempre recomendar que visiten y se informen sobre aquella documentación que sea requerida para que obviamente la persona no tenga inconvenientes al momento de salir o ingresar al país. Hoy por hoy, la mayor parte de los países, al menos los que nosotros estamos operando, tienen, por ejemplo, aplicaciones donde el pasajero tiene que llenar información acerca de su estado de salud, de enfermedades que ha tenido, todas unas plataformas especiales y específicas para, obviamente, poder hacer esta movilización de un destino a otro. Como tercer punto, es necesario que el pasajero en su equipaje, más que nada de mano, logre llevar la menor cantidad de cosas posibles, solo lo que sea necesario e imprescindible, que el pasajero, el equipaje del pasajero siempre sea lo más liviano posible. Esto no solo por una cuestión de que pueda ser acomodado frente a la silla de su avión, del asiento donde se ubica el pasajero, a la silla de frente, sino también por el hecho de que pueda manipularlo sin ningún tipo de inconvenientes, que no sea requerida la ayuda de alguna tripulación, que eso sí puede llegar a generar algún tipo de contagio o obviamente también se preserve el autocuidado mismo de cada una de las personas. Entonces, lo esencial, si bien nosotros tenemos permitidos que todos los tickets pueden llevar su equipaje de mano hasta 10 kilos, en este momento lo ideal sería de que ese equipaje sea lo más liviano y lo más ligero posible para la manipulación del propio cliente. Como cuarto punto, estamos solicitando también una recomendación de que el pasajero lleve sus propios elementos de entretenimiento, ya que sucede que en los aviones actualmente lo que son revistas de a bordo, auriculares y otros amenities no están siendo entregados por una cuestión también de cuidado, de que no haya manipulación de objetos, así que lo que se está solicitando obviamente es que el pasajero viaje con su propio material, para obviamente también hacer un poco de amenidad al viaje, que pueda entretenerse si es que quiere, mirando una revista que lleve, su propia música, sus propios videos, y así evitar obviamente que haya esta manipulación que decía de los elementos a bordo. Así que hoy por hoy tengan en cuenta que en todo lo que son vuelos nuestros, ese tipo de objetos no se está entregando. Como punto número 5, estamos también recomendando que el pasajero haga previamente su web check-in. Junto a este web check-in que pueden hacer tanto en nuestra aplicación de Avianca, que la pueden bajar desde cualquier celular, también pueden hacerlo igual desde página web. Se recomienda esto que les comentaba de las aplicaciones que utilizan cada uno de los países para poder hacer el ingreso con esta información de salud en cada uno de los aeropuertos. Actualmente, y como les venía diciendo, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hay una determinada aplicación que los pasajeros tienen que llenar para poder hacer el ingreso al aeropuerto, más allá de que el pasajero tenga después que hacer también un ingreso de información en una plataforma propia de Avianca, así que es necesario, como les mencionaba, que siempre los clientes estén al tanto de qué documentación o qué plataformas tienen que tener listas para el momento de ingreso al aeropuerto y de posibilidad de embarque. Si no, obviamente, o pueden llegar a rechazarlo o se le puede llegar a denegar el acceso al vuelo. Como punto número 6, sí es fundamental que revisen el tiempo de llegada permitido en el aeropuerto. Por el momento se está solicitando que el pasajero se presente unas 2 horas antes de la salida del vuelo, con todos estos requisitos que le decía en cuanto a documentación o check-in, para que tengan todo hecho. También en nuestro caso en Colombia, el pasajero hace el despacho de su propio equipaje.
no somos nosotros quienes tocamos ni siquiera las colillas del equipaje, eso se hace directamente por los kioscos que tenemos ubicados en el aeropuerto. Así que con esas 2 horas de tiempo y despachando al pasajero y haciendo su check-in es imprescindible para que pueda embarcar sin ningún tipo de inconveniente. Y otros de los requisitos en cuanto al acceso al aeropuerto es evitar que el pasajero vaya con acompañantes que no estén volando, para también evitar un poco el tema de congestionamiento de personas dentro de los aeropuertos. Eso es lo que tiene que ver con las condiciones que el pasajero debe cumplir antes del vuelo. Vamos a pasar al siguiente, que son las condiciones dentro o en el aeropuerto. En nuestro caso, no solo los aviones, los equipos con los que operamos han sufrido obviamente diferentes procesos en cuanto a mantenimiento, higiene, seguridad, sino también todo lo que son nuestros mostradores de counter, nuestros kioscos de check-in y nuestras salas VIP que al momento están activas en los países en los que estamos operando. Al llegar al aeropuerto, como dice el mensaje de la presentación, al pasajero se le va a hacer un control de la temperatura. Si ese control de temperatura da 38 grados o más, el embarque va a estar denegado, por lo cual el pasajero después, en ese caso, tendrá que ver cuáles son las condiciones, que más adelante las vamos a ver, para poder hacer el cambio del boleto que tenía comprado. En cuanto a las medidas en el aeropuerto, también nos sucede lo mismo, tenemos la imagen más o menos presentando cuáles son estos puntos a tener en cuenta, no solo, como les decía, del cliente, sino también de nuestra gente, las que trabaja en los aeropuertos. Dentro de ellos está nuevamente el uso del tapabocas y las mascarillas, tener nuestros elementos de seguridad e higiene, mantener el distanciamiento social mínimo que se requiere, que es de 2 metros. Nuestro personal también está equipado con elementos de protección, mismo mascarillas, mismo alcohol que se presenta y se ofrece también a los pasajeros en nuestros counters de atención. En lo que son salas VIP, igual que después los vamos a ver durante el vuelo, todo lo que tiene que ver con alimentación únicamente se está haciendo en empaques individuales, y sí hay posibilidad de que el pasajero en todo caso también pueda llevar una pequeña vianda, algo que necesite si el vuelo es corto, como para también poder tener su propio alimento, pero sin embargo no es que el servicio se ha sacado, sino que solo se está haciendo en empaques individuales. Y por último, el punto número 5, el abordaje. En realidad esto es algo que nosotros solemos mantener en una operación normal, que es el abordaje por grupos pequeños, por lo general el grupo A, B, C, así, pero ahora sí se está focalizando muchísimo para que no se hagan las filas que generalmente se suelen ver en el aeropuerto, que a pesar de todos tener en su boarding pass el número de grupo que corresponde para el embarque, igual se hacen esas filas largas para esperar embarcar. En este caso sí, por regulación es necesario que se cumpla con esa condición y que ni bien se llame al grupo que corresponde, ahí el pasajero puede recién abordar el avión. Estos entonces son dentro del aeropuerto. Adicional a esto, desde nuestro lado también, y dentro de los aeropuertos, como le decía, hay diferentes condiciones o medidas que también se están cumpliendo en cuanto a anuncios, a residuos, señalización, ingresos, embarques y desembarques. En cuanto a anuncios, tanto en el aeropuerto como después lo vamos a ver durante el vuelo, cada tanto, en este caso cada 20 minutos en aeropuerto, lo que se hace son advertencias de autocuidado, medidas de bioseguridad también, como las veníamos viendo en el primer slide. Lo mismo sucede dentro de las cabinas del avión, constantemente la tripulación está indicando cuáles son esas medidas de autocuidado en cuanto al uso personal de estos elementos de higiene, a los alimentos, al material de lectura, todo eso siempre se está mencionando. En cuanto a los residuos, hay determinados cestos de basura que obviamente no se tienen que abrir con la mano, sino que tienen el dispositivo de pedal para que no se tenga contacto con esas superficies. Hay señalización para asegurar de cuál es el distanciamiento que se tiene que cumplir para que la gente no esté uno al lado de otro. Y también esto sucede en lo que es filas de verificación de documentos y filtros de seguridad, eso más que nada de aeropuerto.
Como veníamos indicando, el acceso al aeropuerto es de máximo de 2 horas antes de la salida de vuelo. Como les mencionaba, es el tiempo justo como para poder cumplir con toda la operativa que se requiere para poder hacer el check-in y el embarque del equipaje. Y en cuanto a abordaje y desembarque, nos pasa lo mismo después del vuelo o en el momento de tomar o ingresar a la cabina. Sí, lo que se tiene que intentar es proteger al pasajero, siguiendo, obviamente, ajustándose a los protocolos que tenemos para ellos, y siempre tener en cuenta cuáles son las indicaciones que se van a dar, esto mismo que veíamos del tema del abordaje por grupos, para que el pasajero no esté en zonas donde pueda llegar a concentrar muchísima más gente. Eso tiene que ver con las medidas del aeropuerto. Por último, vamos a ver las condiciones durante el vuelo. Tenemos la misma imagen, ahí están los puntitos más o menos a lo que nos estamos refiriendo. Seguimos con esta característica, obviamente, de que el pasajero, en este caso, y también la tripulación, tienen que estar siempre con su kit de seguridad, su tapabocas, su mascarilla, en todo el momento del vuelo. Ahí veíamos un poco el tema de los anuncios que se van a hacer, como veíamos en el aeropuerto, y acá también, como les comentaba, dentro de la cabina del avión, con los procesos de desinfección, respecto a cómo se manipulan los alimentos, y eso sí o sí, en nuestro caso ya dentro de cabina, son requisitos que el pasajero debe cumplir, digamos, como al pie de la letra, para evitar obviamente el contagio, no solo de él, sino también de todo el entorno que lo rodea. En nuestro caso, también el hecho es que nuestros aviones, nuestros equipos, se pusieron al tanto en cuanto a mantenimientos por todo este tiempo que no estuvieron operando. Para nosotros el avión es una de las zonas más seguras porque casi opera como una sala quirúrgica, y más que nada tiene que ver con este tema, estos filtros de aire EPA, que son los que capturan casi, digamos, el 100% de las partículas de aire o de esas bacterias que hay, para refrescar el aire de la cabina. Esos filtros lo que ayudan un poco es a la circulación del aire, por lo cual es menos probable que ese aire tenga algún tipo de bacteria que se pueda o se pueda llegar a haber un contagio dentro de un avión. Por eso se dice que actúa casi de igual forma como una sala quirúrgica. Como cuarto punto, lo mismo que veníamos viendo, como les comentaba, en cuanto a tripulación, también es obligatorio, en el caso de Avianca está implementado de esa manera, que la tripulación tenga su kit de seguridad, sus guantes, sus artículos de protección, tapabocas, mascarillas, todo eso sí o sí, en nuestro caso es obligatorio, la tripulación tiene que cumplir con esas consideraciones. Y también de igual manera tiene que cumplir con el tema del distanciamiento social en cuanto a ese vínculo que tenga con el pasajero. En determinados vuelos, el punto número 6, hay toallas para desinfección de superficies. Eso más que nada pasa en los vuelos que son de más de 2 horas. En los vuelos domésticos por lo general no se suele entregar, pero tengan en cuenta que eso está disponible, simplemente hay que hacer la averiguación a ver cuál es la ruta que está por tomar el pasajero para ver si existe o no la posibilidad de entregárselo. Y al igual que las salas VIP, el tema de lo que es el servicio a bordo, como les indicaba, las comidas y bebidas se sirven en paquetes individuales, el servicio sigue estando para todos, no es pago, el servicio es gratuito, y a diferencia de cómo veníamos operando regularmente con las bandejas, en este caso son paquetitos los que se entregan a cada uno de los pasajeros. Y como veníamos viendo también en el slide anterior, la recomendación al pasajero de que lleve su propio entretenimiento a bordo para evitar esa manipulación de objetos o de material, tanto del pasajero con la tripulación o del resto de los pasajeros. Esas son las recomendaciones entonces durante el vuelo, todo regulado no solo por IATA, sino también por cada uno de los gobiernos de los países. Así, de esa manera también, como veíamos el video al principio, eso está avalado por una junta médica, diferentes especialistas que verifican de que estas reglas de seguridad sean viables, obviamente, y que la compañía esté cumpliendo con todo eso para la seguridad de todos en el vuelo.
este es nuestro primer tema, y para cerrar un poco, les voy a mostrar otro video con esta información que vimos. En Avianca tu seguridad es lo más importante. Por eso queremos darte estas recomendaciones para proteger tu salud y bienestar durante el viaje. Hemos implementado Avianca BioCare, nuevas medidas y procedimientos rigurosos de limpieza y seguridad para garantizar la máxima protección para ti y tu familia antes, durante y después de tu vuelo. Si presentas síntomas como fiebre, náuseas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dificultad para respirar, quédate en casa y reprograma tu vuelo en avianca.com. Consulta los protocolos de ingreso vigentes al destino que viajes. Haz check-in online, guarda tu pasaporte en el celular o llévalo impreso. Prepara tu kit de bioseguridad con tapabocas, guantes y gel antibacterial. El uso de tapabocas es obligatorio durante todo el viaje. Procura que tu equipaje de mano sea lo más liviano posible y lleva tu propio entretenimiento. La revista de Avianca y el sistema de entretenimiento no estarán disponibles en nuestros vuelos para prevenir fuentes de contagio. Llega con mayor anticipación al aeropuerto de acuerdo a la regulación de tu país, ya que muchos gobiernos han implementado chequeos de salud y protocolos de seguridad como el distanciamiento social. Algunos aeropuertos tienen restricción de ingreso para acompañantes. Lava tus manos constantemente. Evita tocarte la cara y el contacto con superficies. Se abordará al avión en grupos, por lo que solo deberás acercarte a la zona de embarque cuando tu grupo sea llamado, manteniendo siempre el distanciamiento social requerido. Nuestros aviones son desinfectados antes de cada vuelo y cuentan con filtros de aire EPA, capaces de eliminar el 99.97% de virus y bacterias, refrescando el aire de la cabina continuamente. Por seguridad y disposiciones aeronáuticas, la tripulación mantendrá distanciamiento social y no podrá tocar el equipaje de nuestros pasajeros. Te recomendamos usar constantemente gel antibacterial, aunque en los baños encontrarás insumos para un adecuado lavado de manos. Usar tapabocas es obligatorio durante todo el vuelo para ti y nuestra tripulación. Nuestra tripulación cuenta con los equipos necesarios de protección establecidos por las autoridades sanitarias y está capacitada para atender de manera adecuada cualquier sospecha de COVID-19. De presentarse, activarán protocolos de protección. Si viajas en conexión o vas a reclamar tu equipaje, recuerda mantener el distanciamiento social y tu tapabocas puesto. Mantén siempre presente nuestras recomendaciones y sigue las políticas y protocolos de protección y salud del país al que llegas. Gracias por tu confianza y por volar con nosotros. Nuestro compromiso por cuidarte seguirá volando. Bueno, acá entonces te explicaba un poco lo que veníamos viendo en el resto de la presentación, un poco para tener en cuenta cuáles son esas condiciones entonces a cumplir para nuestros vuelos. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las medidas de protección para nuestros pasajeros. Obviamente que a raíz de la cuestión de la pandemia del COVID-19, hay muchos pasajeros que ya tenían compras realizadas de boletos, tenían viajes planificados, y no solo eso, sino que también hay pasajeros que todavía consideran la posibilidad o la oportunidad de seguir programando viajes con nosotros, seguir viajando, así que para eso Avianca ha diseñado un procedimiento exclusivo en el cual se flexibilizan un poco estas condiciones dada esta situación de fuerza mayor, para que todavía se pueda seguir teniendo esa confianza en cuanto a la posibilidad de realizar nuevos viajes o de reprogramar los viajes que ya tienen obviamente comprados. Son 3 los puntos fundamentales dentro de nuestras medidas de protección, que son la exoneración de penalidades, la compra con tranquilidad y la opción de un producto que se llama bono. Vamos a arrancar con la primera de las opciones, y es la de exoneraciones. En este caso, este punto es fundamental para pasajeros que cuentan ya con boletos emitidos por nosotros, con placa 134 o 530, que sería Avianca Perú. En este caso en particular, las rutas sobre las que se puede hacer exoneraciones son todas, tanto las nacionales como las internacionales. Aplica para todas las rutas operadas por Avianca, como le comentaba, sobre esas boleterías. En el caso de las condiciones para cambio,
tiene que ver con esos boletos, como lo tienen acá al costadito explicado, que están emitidos hasta el 31 de agosto del 2020, de este año, con fecha de vuelo que estaba programada para volar entre el 4 de marzo y actualmente tiene finalización hasta el 31 de octubre del 2020. Es decir, que si el pasajero tiene un boleto emitido dentro de este plazo del 31 y su fecha de vuelo corresponde del 4 de marzo al 31, puede llegar a ingresar dentro de esta política de exoneración de penalidad. Ahora, dentro de esto tenemos dos posibilidades dependiendo cuál es la nueva fecha que el pasajero programe para el viaje que tiene pendiente. También lo que nos puede suceder es que haya pasajeros que hayan comenzado ruta y tengan solo un regreso pendiente, o hay pasajeros que tengan en su totalidad el boleto abierto y no hayan podido ni siquiera tomar el vuelo de salida. El primer caso tiene que ver con una posibilidad de exoneración de penalidad y de diferencia de tarifa. Hoy por hoy, esos cargos, ambos dos, se pueden exonerar si la nueva fecha de viaje completa del pasajero es máximo hasta el 30 de noviembre del 2020, o sea, hasta el mes próximo. Si no cumple con esa condición y el pasajero quiere viajar desde el 1 de diciembre en adelante, la posibilidad es que lo puede cambiar exonerando solo la penalidad, pero sí debe haber un ajuste tarifario. Ahora, estas fechas son fluctuantes en cuanto a la posibilidad que nosotros tengamos para operar. Por eso, hoy por hoy, la fecha margen para lo que es la exoneración tanto de la penalidad como la de la diferencia solo está hasta el 30 de noviembre, y es porque se considera que a partir de un futuro cercano, como ser segunda quincena de octubre, principios de noviembre, ya nosotros podamos arrancar con nuestros vuelos siempre y cuando tengamos obviamente la autorización gubernamental de la apertura de fronteras. Por eso mismo es esta fecha la que se tiene como margen. Ahora, si por alguna razón nosotros consideramos de que finalmente la frontera no se va a abrir y esta fecha no se puede cumplir de salida de vuelos, entonces posiblemente esta fecha del 30 de noviembre se actualice para un mes más o 2 meses más. Todo depende cómo vaya la situación durante estos próximos meses. Pero hoy por hoy, si el pasajero cumple con esta primera condición y quiere cambiar su viaje, por ejemplo, para volar máximo hasta el 30 de noviembre, lo puede hacer, misma cabina, misma ruta, y no aplica ningún tipo de penalidad ni de diferencia de tarifa. La siguiente opción, que es la que le comentaba, es si el pasajero, por ejemplo, tiene un boleto actualmente y lo quiere utilizar ya sabiendo que este año no va a viajar y ponerle fecha nueva para el 2021, lo puede hacer, pero en ese caso sí o sí hay que hacer el ajuste de tarifa, no solo de la diferencia, sino también de los impuestos que correspondan porcentuales a ese cambio. Y acá viene un tema fundamental, y más que nada por el hecho de la percepción que tenemos estos últimos días, y es que dentro de esa diferencia de tarifa que abone el pasajero por este cambio, es necesario, como son impuestos porcentuales, colectar tanto el impuesto país como la percepción nueva del 35%. Esto, si después hay alguna pregunta puntual, la vemos si tienen algún caso y lo podemos manejar y lo podemos ver. Entonces, estas son las opciones para lo que es exoneraciones en cuanto a tickets. Después, la próxima opción que tenemos dentro de este procedimiento es la de compra con tranquilidad. Compra con tranquilidad es un producto que se activó para Avianca, para estos pasajeros que no tienen un boleto adquirido hoy por hoy, sino que hacen una compra nueva. Durante estos meses de pandemia, el pasajero igual define de que, por ejemplo, quiere hacer un vuelo en enero o febrero del 2021. Entonces nosotros le damos la posibilidad de que el pasajero pueda hacer la compra sin ningún tipo de inconveniente y podamos llegar también a tener flexibilidad en cuanto a cambios si es que el pasajero definitivamente no quiere volar en esa fecha que confirmó. Esta política aplica para boletos que fueron comprados del 4 de marzo al 31 de agosto en rutas internacionales, y si no en rutas domésticas del 14 al 31 de agosto. Ese es el primer corte que se hizo en cuanto a esta
opción de compra con tranquilidad. Pero luego se habilitó otra de las instancias para compras entre el 1 al 30 de septiembre del 2020. Lo único que para este momento que se hizo el corte, nosotros ya empezamos a operar varias rutas, no acá en Argentina, pero sí lo que es doméstico Colombia, doméstico Ecuador, Norteamérica, Centroamérica. Por eso, esta última opción de septiembre del 2020 ya no aplica estos puntos donde nosotros estamos operando. Entonces ahí lo que tienen que tener en cuenta, si igual son salidas que son desde Argentina, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, la compra se puede hacer y tienen previsto la exoneración de la penalidad. Pero si ese vuelo comprado toca algunos de los puntos donde nosotros ya estamos operando, en ese caso el pasajero ya no puede aplicar a este tipo de exoneración. ¿Cuáles son las condiciones de esta compra con tranquilidad? Pueden ser boletos emitidos, nuevos, en todas las tarifas de Avianca. No sé si todos están al tanto, les comento más que nada el dato. Nosotros a principios de este año, fines del año pasado, implementamos lo que es Branded Fares, en nuestro caso se llama Vuela a tu medida, esa es la estructura tarifaria que tiene Avianca hoy por hoy, con diferentes tallas, que obviamente tienen que ver con la tarifa que compre el pasajero y la que se adecue mejor a sus condiciones en cuanto a equipaje, en cuanto a cambios permitidos. Entonces, en este caso, el producto de compra con tranquilidad aplica a cualquiera de esas tarifas que tengamos dentro de la estructura nueva de Vuela a tu medida. Y pueden ser también boletos grupales en vuelos que operan con nosotros. ¿Qué sucede? Con los boletos se pueden dejar abiertos hasta definir fecha de viaje. Si el pasajero, por ejemplo, compró un ticket hoy y sabe que no puede ponerle una nueva fecha porque no sabe definitivamente cuándo va a poder volar, con esta opción el boleto se puede dejar abierto, no hay ningún tipo de inconveniente. Y sí o sí el cambio se tiene que hacer 15 días con previo aviso original a la fecha de vuelo, si el viaje es después del 31 de octubre. O sea, son fechas muy, muy precisas, así que por eso les decía, si hay algún caso en particular, después lo vemos porque tiene que ver mucho en el momento en que se hizo la compra, si aplica o no. Para el tema de cambios, aplica lo mismo que las condiciones que veíamos en exoneración, que es hasta el 30 de noviembre, se exonera solo de penalidad, de penalidad y diferencia de tarifa, y si el pasajero ya cambia su fecha del 1 de diciembre del 20 hasta el 31 de diciembre del 2021, en ese caso solamente exonera la penalidad y no la diferencia que se tiene que ajustar. Y también, como les mencionaba, esto entonces hasta el 31 de diciembre puede hacer uso de su ticket. Eso en cuanto a compra con tranquilidad. Por último, de los puntos, tiene que ver sobre bono. Todos nos preguntan qué es el bono. Bueno, en realidad el bono para nosotros, para Avianca, no es un documento nuevo, no se genera ninguna MD, sino que el bono es en sí el cupón o los cupones que al pasajero le quedaron pendientes de uso, sea que el ticket, como decíamos, esté parcialmente utilizado, si era un Buenos Aires-Bogotá, Buenos Aires, voló el Buenos Aires-Bogotá, le quedó pendiente Bogotá-Buenos Aires, entonces el bono es esa parte de la tarifa que no usó. Si el boleto está en su totalidad sin utilizar, es la tarifa completa la que le queda pendiente de uso. La opción de bono se solicita directamente por nuestra página web, se ingresa en una plataforma específica. Para la solicitud, más o menos se está calculando un periodo de 20 días para que llegue la confirmación al mail que se deja registrado de que el pasajero tiene ese saldo a favor. Esta opción nosotros la recomendamos mucho en la situación de que, por ejemplo, el boleto esté venciendo en los próximos meses y que el pasajero definitivamente no tenga una nueva fecha confirmada de viaje. Entonces, lo que ayuda este producto de bono es a frenar ese vencimiento del ticket. Entonces, solicitando la opción de bono, el pasajero tiene su boleto abierto hasta diciembre del 2021. Esa es la situación en donde más se usa este producto, para evitar que el pasajero pierda o caduque su boleto. Y lo que queda es pendiente en su boleto ese saldo que les decía que es a favor, y después hay un procedimiento específico que también lo vemos si quieren en algún caso en particular que tengan, donde la agencia puede autogestionar después
el cambio sobre ese boleto que es el que tiene el saldo a favor del pasajero, sea para cambiar las fechas de vuelo o para adquirir algún otro servicio o producto que tengamos nosotros como compañía. En cuanto a cuál es el valor, lo que les venía comentando, en un boleto que está completamente sin utilizar, el valor va a ser el importe completo que el pasajero pagó, incluyendo los impuestos, y en el caso del parcialmente utilizado, se va a tener en cuenta el corte de tarifa de la parte que no usó, más el Q, más los impuestos de esa porción que no voló. Esa es la condición para lo que es el valor del bono. Y para las condiciones de cambio, si ese saldo a favor o ese ticket que quedó pendiente, el pasajero lo quiere cambiar, por ejemplo, para la misma ruta, mantenemos las mismas condiciones, que son las que priman sobre el boleto, sobre las condiciones del boleto original, digamos. En el caso de que lo cambie hasta noviembre, con fecha de viaje completo, exonera todos los cargos, misma ruta, misma cabina, y en el caso de que el pasajero viaje después del 1 de diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021, ahí sí hay que hacer el ajuste de tarifa, pero se exonera la penalidad. Y es importante detenernos en un punto porque una vez que el pasajero solicita la opción de bono, no puede hacer ningún tipo de transferencia del ticket, no se puede endosar y tampoco el boleto es reembolsable. Por lo cual, en este caso es importante tener en cuenta que si el boleto por restricción original permitía el reembolso, sin embargo el pasajero pidió el bono, esa condición la pierde. O sea, entonces ahí sería cuestión de que ustedes más que nada validen si la condición de reembolsabilidad la tiene y está caducando, ya directamente ingresen el reembolso, porque una vez que piden el bono, esa opción ya no la tienen permitida. Esas son las 3 características en cuanto a medidas de protección. Es un resumen lo que les muestro en el siguiente slide, más que nada con esto que veníamos viendo, que en sí para cambio se repite para cualquiera de los 3 casos, la posibilidad de viaje hasta el 30 de noviembre, múltiples cambios, sin pagar diferencia de tarifa, y sin pagar diferencia de tarifa, sin pagar penalidad, mismos puntos, misma ruta, misma cabina. Y si ya el pasajero viaja desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, no se cobra la penalidad, sí se cobra la diferencia de tarifa y la posibilidad de esa ampliación de plazo para que el pasajero pueda poner fecha y volar hasta el año próximo. Ese es el resumen un poco en cuanto a condiciones. El siguiente tema y último es hablarles un poquito sobre nuestra actualidad en cuanto a operación. Si bien no sé si todos están al tanto, pero se los comento, a partir de esta situación de pandemia, Avianca entró en una situación de capítulo 11, al igual que también lo entraron otras compañías. En nuestro caso quizás fue un poco más delicado porque Avianca ya venía de otras situaciones complejas, como por ejemplo lo que es huelga de pilotos, por lo cual el hecho de que hayamos entrado en capítulo 11 no es directamente porque estamos quebrando ni nada de eso, sino por una cuestión de poder reestructurar toda la operación. Lo que ayuda a capítulo 11 un poco es a lograr reorganizarnos para poder continuar con la actividad. Dentro de ese ingreso a esta condición de capítulo 11 hay determinados ítems o puntos que la compañía tiene que llevar a cabo para poder obviamente hacer esta reorganización. Y básicamente dentro de todo eso y de las noticias que se vienen escuchando, también la Corte, más que nada de Estados Unidos, es quien aprueba o no si se puede o no otorgar este financiamiento a la compañía. Hoy por hoy y al comenzar la semana recibimos una muy buena noticia, que es que la Corte de Estados Unidos sí aprobó uno de los préstamos para que la compañía siga operando sin ningún inconveniente, así que obviamente se prevé de que la operación siga a futuro sin ningún tipo de inconveniente. Sí, lo que podemos llegar a tener son algún tipo de ajustes en cuanto a flota o en cuanto a rutas, pero eso no quiere decir que Avianca no vaya a operar más. La verdad es que esta noticia nos ha puesto bastante contentos porque si bien nuestra operación durante este tiempo más que nada vino apalancada por todo lo que tiene que ver con carga
transporte de diferentes elementos, de diferentes materiales a diversos países, el hecho de que también ya tengamos operación en marcha y que podamos también tenerla a futuro, la verdad es que ya empieza a ser un poco un respiro más para tanto pasajeros, para tanto nosotros como empleados. Así que vamos a ver, les muestro acá cómo comenzó un poco nuestra operación. A partir de junio del 2020 empezaron a operar los vuelos dentro de Ecuador. Nosotros hacemos Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito, Quito-Manta, Manta-Quito. Esos son algunos de los que tenemos dentro de Ecuador, que empezó en junio, por suerte, esta operación. Previo a eso, la compañía, como les comentaba, se venía manteniendo con operaciones de carga. Nosotros tenemos un área, un grupo muy grande que maneja todo lo que es carga desde Colombia. Eso la verdad es que es muy fuerte. Y también comentarles que hubo varios vuelos humanitarios que Avianca estuvo realizando, no solo en Argentina, sino también en otros países. Varias de las embajadas nos han convocado para poder tener estos vuelos especiales de repatriación de pasajeros. Nosotros en total en Argentina hicimos 5 vuelos que la Embajada de Colombia nos otorgó, así que también con eso pudimos apalancar un poco la situación. Después, el siguiente punto que se abrió fue Colombia, con su operación doméstica, más que nada destinos saliendo desde Bogotá y desde Medellín, a rutas que obviamente son, en este caso, las más rentables, porque eso obviamente es lo que está buscando hoy por hoy la compañía para poder salir de esta situación. San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Cali, Medellín, esos son algunos de los destinos en donde Avianca ya había comenzado operación desde comienzos de septiembre, y se prevé que haya otra fase nuevamente que comenzó hace poquito del resto de destinos domésticos que nosotros manejamos, para que toda la operación doméstica ya quede totalmente confirmada. Desde el 28 de septiembre, Colombia también empezó con operación internacional, se abrió la frontera, por lo cual rutas internacionales operando desde Bogotá y desde Medellín también ya tenemos en funcionamiento. Y hace poquito también nuestra base de El Salvador comenzó con vuelos internacionales. Vamos a ver más que nada en detalle del Internacional de Colombia, qué es lo que se viene trabajando. Como les decía, desde 28 de septiembre comenzó desde Medellín la ruta hacia Miami-Nueva York, y después desde Bogotá ya tenemos operando desde el primero Bogotá-Guayaquil, Quito, México, San Pablo, Miami y Nueva York. Desde el 15 de octubre se prevé seguir con el resto de destinos. En este caso ya cerca nuestro tenemos operando Santiago, bueno, también tenemos a Brasil que empezó, y todo depende obviamente de cómo siga la situación de aquí en adelante, más que nada en cuanto a autorizaciones gubernamentales, para ver si podemos seguir ampliando esta operación. En el caso puntual de Argentina, nosotros tenemos pensado todavía que durante esta semana podamos llegar a tener novedades del inicio de operación en Argentina. Sin embargo, como les decía, siempre está sujeto a lo que digan a nivel gubernamental, a nivel gobierno, para ver si esto puede suceder o no. Sin embargo, si eso no sucediera, nosotros ya presentamos ante la ANAC una serie de salidas especiales, de vuelos especiales, que se van a estar llevando a cabo a mediados de octubre y noviembre, por lo cual, en caso de no darse la posibilidad de apertura de frontera, al menos nosotros vamos a salir con esos vuelos especiales, y no con toda la operación regular que tenemos pensada, que en realidad en nuestro caso sería de una frecuencia diaria, es lo que está pensado de acá en adelante. Pero bueno, ahí tendríamos que ver exactamente qué es lo que se nos autoriza. Y mostrándole un poquito cómo fue que comenzamos con esta operación, les voy a mostrar un videito para terminar de lo que es nuestra salida en Colombia. Hoy Colombia vuelve a volar, así como los sueños de todos los colombianos vuelan de nuevo, porque ningún sueño nace para quedarse en tierra.
El sueño de volver a ganar de los atletas colombianos necesitaba despegar. El deseo de brillar de los artistas de este país necesitaba tocar el cielo nuevamente. La ilusión de las familias colombianas de reencontrarse con las personas que aman vuela de nuevo. Y las ganas de nuestros empresarios de ver crecer sus negocios llegan a lo más alto. Después de 100 años conectando a Colombia con el mundo y de haber cerrado nuestras alas, volvemos a volar. Y con nosotros vuela todo un país. Porque cuando Avianca vuela, todos los sueños de los colombianos vuelan. Bueno, y con este último video les doy las gracias por haber participado. Nuevamente